Hola. Antes de empezar, quiero hablar de lo que mencioné en el vídeo anterior, el de por qué no suelo continuar algunos fanfics, y eso sería por el poco apoyo que suelen tener, y yo sé que se tiene que ser constante, pero a veces eso no funciona, y el otro lado de la moneda, es cuando subo un fanfic que tiene un gran apoyo, pero cuando se sube la continuación, no tiene el apoyo que tuvo el anterior vídeo, y por eso mismo no suelo traer dicho fanfic tan seguido, pero creo que voy a empezar a subir más vídeos de otros animes que tengan un fanfic, digamos que para no estancarme y seguir trayendo más fanfics de otras series o incluso juegos. Ahora que termine de quejarme, empecemos con el vídeo de hoy. Capítulo 4. Los pies de Jaune recorrieron el camino de tierra hacia la aldea en llamas en la distancia. Vio el humo antes que las paredes y los edificios poco después. Muchos de ellos estaban en llamas, pero algunos seguían en pie, aunque no por mucho tiempo. Grim corrió por las calles y un Nevermore pasó volando por encima de sus cabezas, chillando ante algo que había visto debajo. Es el pasado, protestó su mente. Esto debe haber sucedido también en mi época. No puedo cambiar el futuro tan drásticamente. Le prometí que no lo haría. Lo mejor, lo correcto, era dejar que la naturaleza siguiera su curso. El Nevermore se zambulló hacia algo. Ya se estaba moviendo para interceptarlo. Al diablo con la precaución y al diablo con el futuro. Volvería para cambiarlo, no para sentarse a ver cómo se repiten las mismas tragedias. Si iba a salvar a sus amigos, entonces también intentaría salvar a los de otra persona. «Oye», gritó a todo pulmón. «Por aquí, pájaro estúpido. Ven y pelea contra alguien de una décima parte de tu tamaño». Un Beowulf se atrevió a intentar interponerse en su camino, pero se desplomó un segundo después, cortando desde la cadera hasta el flanco mientras esquivaba y dejaba que el impulso de la bestia llevara su cuerpo moribundo detrás y lejos. Con un revés y un giro, le cortó el brazo a otro, retrocediendo hacia su cuerpo y hundiendo a Croce Amors en su estómago hasta la empuñadura. Con su mano libre golpeó su última garra, pateándola y tirándola al suelo, liberando su espada en el proceso. «¿Hay alguien aquí?», rugió. Tenía que haber algunos sobrevivientes, seguramente. «Soy un cazador». Se oyó un grito de sobresalto desde la izquierda, a unos 30 metros de distancia y un poco más abajo, en lo que parecía ser una especie de zanja. Era demasiado pequeño para ser un Grim, demasiado agudo y asustado. Se acercó instintivamente, pero no fue el único. Arriba, el Nevermore chilló y se zambulló hacia el lugar. No. No dejaría que eso sucediera. Sus pies martillaron más rápido, pasando de la hierba a la teja y la pizarra mientras se precipitaba para interceptar al monstruo que había visto algo debajo. Aterrizó, y por un momento pensó que el superviviente estaba perdido. Hasta que, para su sorpresa, los Grim parecieron detenerse. Estaba confuso, inseguro, mirando hacia abajo como si hubiera perdido a su presa. Jaune se estrelló contra él un segundo después. Su cuerpo derribó a la bestia de sus garras y la arrojó a la zanja, donde chapotearon en el agua a solo un pie de profundidad. Chilló y arañó, golpeando su cuerpo con sus enormes alas. Lo ignoró, buscó la espada que se le había caído en la caída y la levantó por encima de su cabeza. «Muere», rugió, hundiéndola en el pecho del monstruo. La hoja mordió profundamente, cortando plumas, piel y músculos. Incluso entonces, la lucha de los Grim no cesó y eso lo hizo retroceder. El agua salpicó a su alrededor mientras rodaba a un lado, recuperándose rápidamente y tambaleándose detrás de su presa. El Nevermore había logrado volver a ponerse en pie de forma inestable, pero el agua lo estaba lastrando, impidiéndole despegar. Se deslizó debajo de una de sus alas cuando aleteó y cortó los tendones que conectaban la extremidad con su cuerpo. De nuevo chilló y cayó, salpicando por un lado y rociándolo con agua teñida de sangre. No hubo piedad en su ataque. Era más bien un trabajo de carnicero. Cortó y cortó la cosa hasta que dejó de moverse, y luego cortó un poco más hasta que comenzó a disolverse por completo. Al cabo de unos segundos se detuvo, consciente del agua que le salpicaba los tobillos y de su propia respiración áspera, más febril que otra cosa. Algo gimió detrás de él. A los supervivientes, por supuesto, casi los había olvidado. Sabía que no era una visión reconfortante, pero no había mucho que se pudiera hacer al respecto. ¿Están bien?, preguntó, chapoteando hacia ellos. «Estoy aquí para ayudarte, Soy». Jaune se quedó paralizado. «Eres un cazador», dijo el chico con una voz notablemente tranquila y educada, sobre todo teniendo en cuenta el horror que acababa de presenciar. Era una cosa pequeña, de pelo negro y ojos rosados.
Habría conocido los ojos de su mejor amigo en cualquier parte. Yo soy, dijo, recuperándose. Sus ojos se fijaron en Nora, aferrada al costado de Ren. Se le rompió el corazón. Kuroyuri. Este era Kuroyuri. Soy un cazador y estoy aquí para ayudarte. ¿Están bien? ¿Alguna herida? Estamos bien, susurró Ren. Tocó a Nora y la muchacha se calmó visiblemente, de forma poco natural. Mi padre me ayudó a escapar. Él, creo que ya no está vivo. Mi madre también murió. Ningún niño debería tener que decir eso, y mucho menos con una expresión tan tranquila. Se dio cuenta de que Ren sostenía un cuchillo en una mano, algo demasiado grande para él. Por la forma en que lo agarraba con los dedos, sabía que no habría forma de convencerlo de que se desprendiera de él. Está bien. Voy a sacarlos a los dos de aquí. ¿Yo solo? Un grito lo interrumpió. Su cabeza se volvió hacia el pueblo. Todavía había otras personas vivas en el pueblo, aunque eso no duraría mucho. Serían masacrados sin su ayuda. Sus ojos volvieron a mirar a Nora y Ren, callados y esperando sus instrucciones. La indecisión se apoderó de él, retorciéndole las entrañas en nudos apretados. Ren y Nora estarían bien. Ellos no lo sabían, todavía no, pero él sí. Todos los demás estaban condenados. Cada persona aquí iba a morir de una muerte terrible, y si se iba con estos dos ahora, él sería el que los condenaría a ello. Hay otras personas a las que puedes ayudar, susurró Ren. Nosotros, podemos escapar por nuestra cuenta. Podían, pero él no quería hacerlos. ¿Cómo podía dejar que sus amigos se alejaran después de haberlos encontrado de nuevo? ¿Cómo podía dejarlos ir cuando sabía que lucharían por su cuenta, al menos durante unos años? Las cosas mejorarían para ellos más tarde, pero eso fue más tarde. En este momento, lo necesitaban. Pero también lo hizo la gente que aún vivía en Kuroyuri. Maldita sea. Maldita sea. ¿Está tu semblanza desbloqueada? Preguntó Jaune, chapoteando para arrodillarse en el agua y tomar los hombros de Ren con sus manos. ¿Qué? Tu semblanza repitió, esta vez con un silbido. ¿Está desbloqueado? Está funcionando. Ren parecía confundido, pero sabía que no debía discutir o preguntar por qué el extraño hombre parecía saber tanto. Sí, lo es. Así es como evitamos el Nevermore. Bien. Perfecto. Eso explicaba por qué la cosa había parecido perdida por un segundo. Con su semblanza para ayudarlo, Nora y Ren estarían absolutamente bien. Eran básicamente inmunes a cualquier Grimm, y él sabía desde el futuro que no había peligro. Aún así, se encogió de hombros ante su mochila. Toma estos suministros. Hay comida, agua y equipo para acampar. Úsalo para ponerte a salvo. Pero, ¿y tú? Estaré bien, dijo, sonriendo con confianza. Necesito volver y ver si alguien sigue vivo ahí fuera. Si es así, los rescataré. Nora habló por primera vez, asomándose tímidamente por detrás de Ren. ¿Te volveremos a ver? Una ola de nostalgia se apoderó de él. Nora se veía tan suave y vulnerable de una manera que nunca antes había sido. Él le tendió una mano y ella se apartó, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que él le estaba tendiendo el dedo meñique. ¿Me volverás a ver? Tímidamente, se lo tomó con los suyos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Había pasado el momento en que la soltó y se puso de pie. Miró directamente a los ojos de Ren. Ahora ve, ponte a salvo. Mantén tu semblanza en todo momento y no te detengas hasta llegar a la civilización. ¿Lo entiendes? Entiendo. Ren asintió. Nos cuidaremos los unos a los otros. Sé que lo harás. Era lo más difícil del mundo darse la vuelta y huir, dejando atrás a sus amigos, aunque no fuera un destino incierto. Aún así, habría sido peor mirarlos a los ojos 10 años después y saber que no había movido un dedo para intentar salvar su pueblo. Tomó a Croce Amors en la mano y despejó la orilla del acueducto, con los ojos escudriñando su entorno. Varios Grimm se dieron cuenta y comenzaron a rodearlo, pero vio a los dos niños deslizarse con una bolsa entre ellos. Los Grimm no les prestaron atención, hablando del poder de la semblanza de Ren. Esos dos estarían bien. Por ahora, tenía que centrarse en aquellos para los que podía marcar la diferencia. Eso significaba la plaza principal del pueblo, donde las casas todavía parecían estar en una sola pieza. «Quítense de mi camino», gruñó a los Grimm que lo rodeaban. Aullaban y rebuznaban de vuelta. Siempre era lo mismo.
Al menos habría sido conveniente que la marca de Salem hiciera algo, tal vez hacerlo invisible para Grimm como Ren o dejar que les ordenara que se fueran. En su lugar, recurrió a la solución habitual, convirtiendo su escudo en una vaina y atándolo de nuevo a su cadera, tomando a Croce Amors con las dos manos. El primer Beowulf pareció sorprendido de que su presa hubiera atacado antes que él. Esa vacilación le costó y cayó con la cabeza partida en dos. Siguiendo el movimiento, Jaune pasó junto a la bestia y liberó su espada. Lo clavó en el flanco de otro, debajo de la axila y directamente en su corazón. Los demás atacaron entonces, movidos a la acción por la repentina violencia. Una garra pasó por encima de su cabeza y él a cambio descuartizó a la bestia. Uno trató de caer sobre él y aplastarlo, pero él se deslizó a un lado y lo usó para cubrirse la espalda mientras paraba la garra de un tercero, lo atrapaba en el filo de su espada y luego corría a lo largo de su cuerpo para cortarle la extremidad a la altura del codo. Rugió, pero él ya se había dado la vuelta, balanceándose salvajemente detrás de él a la altura del cuello. Altura del cuello para un Grimm, de todos modos. Como era de esperar, uno se había encontrado allí y pronto se encontró con una cabeza más baja. Los Beowulfes eran realmente predecibles. Era lo que los hacía tan fáciles de manejar, al menos por un cazador experimentado. Ruby había sido capaz de manejar 6 o 7 en un abrir y cerrar de ojos a la edad de 15 años. Había luchado con uno a los 17 años, pero había sido capaz de 10 o más antes de llegar a los 18. Para él, al menos, su mayor fortaleza había sido la rapidez con la que se había adaptado. Ahora, con la experiencia añadida de la intuición de Crowdspin, por no hablar de la constante campaña contra Salem, tales Grimm eran paja para él. La amenaza llegó en su abrumador número, y 8 o más no fueron suficientes. Se deslizó bajo la guardia del último y empujó su brazo hacia abajo, usándolo como trampolín para saltar y perforar su barbilla, hasta el cerebro. Cayó con un gorgoteo, Jaune se apartó del camino y permitió que su propio peso arrastrara su espada libremente. «¡Ayuda!», gritó alguien. «Ayúdame, por favor. Alguien. Soy un cazador», rugió Jaune. «¿Dónde estás?». Hubo un momento de nada, una pausa en el pánico mientras alguien se atrevía a esperar. «Por favor», exclamó la mujer, sollozando ahora. «Por favor, ayuda. La panadería. Estoy en la panadería». Lo vio al instante, un escaparate con ventanas rotas y varias hogazas de pan en exhibición. Había un Beowulf golpeando una puerta que se mantenía cerrada. Otro rompió una garra a través de la ventana, lo que provocó un grito aterrorizado desde adentro. Acortó la distancia al instante, golpeando su espada a través de la espalda del que intentaba trepar por la ventana y arrancándola de nuevo, rociándose con sangre y derribando a la bestia hacia atrás. El que estaba en la puerta lo atacó, pero falló por unos centímetros cuando retrocedió. Abierto ahora, le metió a Croce Amors en la tráquea y la cortó hacia un lado, cortándole la cabeza de un golpe salvaje. Cayó como un árbol, cortó la base y se desplomó hacia un lado. «Estás a salvo», jadeó Jaune. «Estoy aquí». La puerta se abrió un poco, como si la mujer que estaba dentro no pudiera creer lo que oía. Un par de ojos verdes se encontraron con los suyos, rojos en los bordes y manchados por las lágrimas que caían por sus mejillas. Era joven, de 20 a 30 años a lo sumo. «Yo». «Está bien. He matado a los Grimm. Vas a estar bien. Tenemos que sacarte de la aldea y encontrar más supervivientes que podamos. ¿Eres capaz de moverte?». La mujer asintió, demasiado emocionada para pronunciar alguna palabra, salvo unos cuantos gemidos forzados. Aunque aterrorizada, parecía dispuesta, casi desesperada, a hacer cualquier cosa que él le dijera. El coraje requerido para salir de su tienda y entrar en este infierno habría sido imposible para algunos. «¿Quién?», preguntó. Su voz se cortó a mitad de camino. «Soy un cazador, eso es todo lo que necesitas saber. ¿Hay alguien más vivo allí?». Con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «¿Has visto a alguien más con vida?». Otro gemido y otro movimiento de cabeza. «Vi al señor Lee», susurró. Trató de luchar contra el monstruo. Lee Ren, el padre de Ren. Estaba muerto entonces. Maldita sea. En realidad, ya lo sabía, ya que la vieja historia de Ren lo involucraba solo retirándose al acueducto después de que mataran a sus padres. No habría ninguna esperanza para ninguno de los dos en este momento, pero sí para esta mujer. «¿Cómo te llamas?». «Andy». «Muy bien, Andy. Necesito que te quedes cerca de mí y hagas lo que yo diga, ¿de acuerdo?».
Jaune tiró de su mano, atrayéndola hacia afuera y acercándola a su cuerpo. La muchacha temblaba como una hoja y se consolaba casi con un extraño manchado de sangre. Vas a ver algunas cosas que te asustarán, pero es importante que no huyas de mí. No puedo ayudarte si huyes. Necesito que confíes en mí. Annie asintió y se aferró a su mano. También necesitaré que me sueltes la mano, dijo, haciendo una mueca de dolor ante la expresión de miedo en su rostro. Necesito usarlo para defenderte. Confía en mí y te sacaré de aquí. Está bien. Ella lo soltó a regañadientes, aunque él no hizo ningún movimiento para evitar que se acercara a ella. Si el mundo trabajaba en los conceptos de destino o destino, entonces el suyo era morir. Era una mujer que no estaría viva en el futuro. Pero ese era el objetivo de que volviera, ¿no? Estoy aquí para evitar que suceda el mismo futuro. ¿Y si Annie resultara ser una psicópata asesina en masa en algún momento? Bueno, él mismo se ocuparía de ella. En este momento, ella era una mujer joven que no merecía esto. Le hizo un gesto para que lo siguiera mientras cruzaba la plaza, escuchando los sonidos de cualquier otro superviviente. Esta era su parte más peligrosa. Él solo estaba bien aquí, pero con un sobreviviente las cosas se pusieron delicadas. Su primer instinto fue gritar pidiendo más, pero eso solo alertaría a los Grimm y ahora tenía a alguien que no podía defenderse con él. Incluso si la mejor opción era retirarse con un solo superviviente, quería buscar más. Era posible, aunque poco probable, que uno de los padres de Ren siguiera vivo. Ren había asumido que ambos habían sido asesinados, pero si llegaba lo suficientemente temprano... ¿Sabes dónde viste a Lee luchando contra los Grimm? Es posible que todavía esté vivo. No lo es, dijo Annie, sollozando ligeramente. Yo lo vi morir. Jaune maldijo. ¿Sabes dónde está su mujer o su casa? Señaló una estructura pequeña y ordenada a un lado, a menos de 100 metros por un camino empedrado desprovisto de Grimm, al menos por ahora. Jaune asintió y le hizo un gesto para que la siguiera, quedándose cerca de los edificios para poder cortar un posible asalto desde un lado. Algunos de ellos estaban ardiendo, pero las llamas aún no habían provocado la derrumbe de las paredes. Llegaron al edificio que Annie les había indicado en poco tiempo y él le pidió que esperara afuera mientras él miraba hacia adentro. Si ves algo, grita por mí. No lo dudes. Sin esperar respuesta, empujó su cuerpo a través de la puerta dañada. El edificio en sí mismo era una ruina. Ann. Gritó. Ann-Ren, ¿estás ahí? ¿Me oyes? No hubo respuesta. Se agachó un poco más, receloso del techo que había empezado a agrietarse y astillarse. El pasillo estaba vacío, pero una breve mirada a una habitación a la izquierda reveló que el techo ya se había derrumbado. Y allí, bajo una viga, yacía una mujer. Jaune se agachó y le puso una mano en el cuello. Agachó la cabeza un segundo después. Maldita sea. Señor cazador, ayuda. Annie lloró de repente. Cruce Amors despejó su envainado y él estaba afuera en cuestión de segundos, atrayendo a la asustada chica detrás de él mientras buscaba una amenaza. No podía ver a ningún Grimm acercándose, aunque las formas oscuras siempre estaban en el borde de su visión. ¿Qué es? Allá, dijo ella, señalando. Escuché a la gente gritar. Otros aldeanos. ¿Sobrevivientes? Él no se atrevió a esperar, sino que asintió con la cabeza y se alejó, con cuidado de mantener el paso lo suficientemente lento como para que ella se tambaleara y lo siguiera. Los Grimm no parecían interesados en ellos dos, y la razón se hizo evidente a medida que las voces y los gritos se hicieron más fuertes. Annie tenía razón, todavía había gente aquí. También captó el chasquido distintivo de una pistola. Seguían luchando, pero aún era un misterio cuánto tiempo duraría. Ren no tenía ni idea de si había habido supervivientes de Kuroyuri, o al menos no había dicho que los hubiera. Cuando Jaune y Annie doblaron la esquina, se dio cuenta de por qué. No habían sobrevivido, o no lo harían. Era un grupo de personas encerradas en un restaurante de algún tipo, un pequeño restaurante con una ventana de vidrio por la que un fauno disparaba algún tipo de arma. Otro residente, un humano, sostenía la puerta con lo que parecía ser una sartén. Podría haber sido cómico si no fuera por la clara desesperación y los sonidos de los niños llorando desde adentro. Y entonces lo vio, marchando lentamente hacia el restaurante con el cuerpo de un hombre de mediana edad, el padre de Ren, pegado a su costado. El núcleo la ve. Si estaba aquí, entonces estas personas estaban a punto de morir, porque de lo contrario no habría existido para desafiarlos en el futuro.
Todos los presentes, niños y todos, estaban a punto de morir por eso. Entra en el restaurante, siseó. Annie se sobresaltó. ¿Qué? Entra y bloquea la puerta. Trata de enviar una señal para encontrar ayuda. Llama a Mistral si puedes, o a cualquiera que te escuche y envíe un bullad. ¿Vas a intentar mantener esa cosa a raya? No, respondió. Lo voy a matar. Si su acusación argumentaba, no lo escuchaba. La arrastró hacia el restaurante, llamando la atención de los que estaban dentro, y luego la empujó hacia ellos. Uno de los hombres se apresuró a cogerla y arrastrarla hacia atrás, lanzándole una sonrisa agradecida, aunque asustada. Lo intentaban, pero no era suficiente. No, a menos que pudiera cambiar su futuro. Se colocó frente al edificio, con la espada lista ante él y las piernas dobladas. El Nucleaver lo vio, pero no pareció molestarse por la intrusión. Se irguió y pataleó con los cascos, el cuerpo de caballo parecía mucho más vivo que el del jinete, que se desplomaba de un lado a otro como una marioneta con las cuerdas cortadas. Peor fue Liren, quien se desplomó y se estrelló contra la acera. Su cuerpo, ya muerto, estaba siendo tratado con tanta indiferencia. Primero, mataría a los Nucleaver. Luego sacaría a esta gente de aquí y la llevaría a un lugar seguro. Y luego, cuando terminaba, volvía y enterraba a los padres de Ren. Es posible que su amigo no se diera cuenta al principio, pero si el futuro se mantenía y el equipo RNJR terminaba viniendo aquí, vería que alguien se había preocupado lo suficiente como para darles una tumba juntos. Significaría mucho para Ren. Pero primero tenía que matar a esta cosa. Eso no fue poca cosa dado que se había necesitado un esfuerzo concertado antes, sin mencionar el semblante de Ren. Por otra parte, era más fuerte de lo que había sido. El entrenamiento de Crow no había sido en vano. Jaune se abalanzó sobre los Grimm antes de que pudiera hacerlo, sorprendiéndolo por un momento, antes de que chillara y galopara hacia él también. Tuvo que luchar para alejarlo del comensal para limitar los daños colaterales y, al mismo tiempo, tener espacio para maniobrar. Sus ojos se encontraron con los de los Grimm, sus ojos de caballo, y preparó Croceamors en una mano. En el último segundo posible, se agachó y rodó a un lado, permaneciendo agachado mientras el monstruo pasaba atronando. Steel brilló, recortando su pata trasera por encima de la pezuña y cortando carne y músculo más por su propio impulso que por su fuerza. El Nucleaver rugió su disgusto y casi tropezó. Se mantuvo al final y arremetió con sus pezuñas. Jaune se echó hacia atrás, cayendo y rodando a un lado mientras pasaban ante su cara. Se dio la vuelta y trató de pisotearlo con ambos pies, pero volvió a rodar, esta vez por debajo. Sus musculosas patas pataleaban y se balanceaban mientras intentaba girar. Mientras lo hacía, le clavó la espada en el estómago, más allá de las placas blindadas y en la carne blanda. Su sonrisa victoriosa se congeló cuando sintió que algo le agarraba la pierna. Una de las manos del jinete, alargada como una especie de gorila, le agarró el tobillo. Tiró de repente y cayó, solo para ser arrastrado fuera de debajo de él y retenido un segundo después. La bestia se encabritó e hizo que le pisoteara el cráneo. En su lugar, golpeó su escudo, lo sacó desesperadamente y se desplegó sobre él. La fuerza del golpe lo aplastó contra el cemento de abajo, provocando un grito de dolor y otro de pánico entre los sobrevivientes. Otro golpe golpeó como un meteorito, alejando el viento de él. Mientras el escudo se mantuvo, sabía que no lo haría si hubiera un tercero. Arremetió con la mano libre, apoyó el escudo en su hombro y se balanceó hacia la mano que sujetaba su pie izquierdo. Se soltó con un crujido repugnante y el jinete gimió en un tono más lento y beligerante. El caballo resopló y levantó la cabeza, respirando sobre él y liberando una nube de gas de color esmeralda. Agarrándose la nariz y la boca, abandonando su escudo, Jaune rodó y se puso de pie tambaleándose, tratando de respirar. Había oído historias, pero nunca había visto ese ataque. Su plan lo había matado demasiado rápido la última vez. Aún así, lo había herido y había recibido varios golpes. Un vistazo rápido a su pergamino reveló que no tenía un pergamino, lo que significaba que lo mejor que podía hacer con su aura era adivinar. Probablemente todavía estaba más de la mitad lleno, pero esos golpes lo habían cubierto de moretones. Al Nucleaver no le interesó la pausa y cargó contra él. Sus pezuñas lo golpearon con tal furia que lo empujó hacia atrás con pura agresión, y el jinete parecía ahora más alerta, balanceando los brazos para tratar de alcanzarlo. Se defendió de ellos lo mejor que pudo, pero la larga marcha del día ya lo había cansado y podía sentir que sus músculos comenzaban a doler.
Ese no había sido el plan. Se suponía que debía volver y cambiar las cosas sin ser imprudente. Precipitarse a tal manera podría hacer que lo mataran fácilmente, y antes de que hubiera cambiado algo. Eso no podía pasar. Cruce Amors desvió el siguiente ataque, la fuerza del mismo hizo que el metal, y sus manos, resonaran violentamente. Con los dientes apretados, se abrió paso, cargó contra la bestia y se abalanzó sobre su pecho. Los Grimm se giraron en el último segundo para proteger su corazón, aunque eso hizo que la espada cortara profundamente su flanco. En lugar de retirarse como se esperaba, usó su espada como palanca y se subió a la espalda de los Grimm para sentarse detrás del jinete. El Nuclear se quedó paralizado en estado de shock, pero solo por un momento. Pronto se volvió loco. El Nuclear se retorció y giró, pateando con los cascos delanteros y de cuero para desalojarlo. Jaune rodeó con sus brazos la cintura del jinete, más que consciente de lo mala idea que era. El jinete trató de girarse para sacarlo, pero gimió de dolor cuando él, junto con Jaune, se estrellaron contra el costado de un edificio. El caballo se estaba estrellando contra las cosas y Jaune apretó los dientes mientras su aura se encendía, evitando cualquier daño terrible pero haciendo poco por el dolor. En un momento en el que la pared lo sostenía, incluso cuando le rechinaba la piel, levantó ambas manos para agarrar el cuello del jinete. Aferrándose a su vida y con el Nuclear ahora corriendo por el patio central, movió los brazos de un lado a otro, tratando de romperle el cuello. Nunca antes había tenido que hacerlo con un humano o un Grimm, y era mucho más difícil de lo que sugerían las películas. Luchó contra él todo el camino, no con sus brazos sino con su fuerza bruta, lanzando su cuerpo a diestra y siniestra. En un momento dado, el jinete lo hizo tanto que Jaune fue arrastrado por el costado de la montura para colgar junto a él. Hizo una mueca de dolor y levantó los pies, plantándolos sobre su espalda y usándolos como un pistón para alejarse, retorciéndose todo el tiempo. El cuello del jinete se rompió con un crujido estremecedor. Se desplomó hacia un lado y quedó colgando, pero aún así se volvió para mirarlo con ojos ardientes. «¿Eso no es suficiente?», aulló. «Muere ya». Tomó su cabeza y se retorció de nuevo, esta vez hacia el otro lado. Hubo otro crujido y el jinete se desplomó hacia adelante, muerto o paralizado. La montura chilló de agonía y se desvió del camino principal, hacia el acueducto en el que había estado antes. Los Grimm tropezaron con el terraplén, se volcaron y se deslizaron hacia abajo. El agua salpicó a su alrededor y el Nuclear rodó, inmovilizándolo y hundiéndolo. En estado de shock y dolor, soltó su agarre de la bestia. No fue un movimiento consciente del enemigo, aunque fuera bueno. El monstruo parecía haber sufrido daño cerebral, tropezando como si todo no funcionara del todo, a pesar de que todavía estaba vivo y era capaz de funcionar. Era como si estuviera borracho, tambaleándose y tropezando. Sin embargo, se las arregló para volver a ponerse de pie y rugirle. Y lo que es peor, Cruce Amor seguía atascada en su costado. Jaune trató de moverse e hizo una mueca de dolor mientras el dolor le subía por el muslo izquierdo. Una rápida mirada hacia abajo reveló una desagradable herida que corría roja de sangre, manchando el agua debajo. Era más fuerte que esto, lo sabía, pero estaba tan acostumbrado a luchar en grupo y con un equipo que nunca antes había tenido que hacerlo solo. Ya fuera su plan, el de Rubio el de Ren, siempre habría alguien que le cuidara las espaldas y distrajera al enemigo si se metía demasiado profundo. Aquí no. Estaba muy solo y esto, por primera vez desde que había regresado, reforzaba ese hecho. Pero si no podía matar ni siquiera a esta cosa, ¿cómo podía esperar matar todas las otras cosas que tendría que enfrentar? Tyrian, Bats, Azel e incluso la propia Salem. Todos estaban ahí fuera y todos tenían que morir si él iba a cambiar algo. Exhausto y con los músculos acalambrados, Jaune empujó un pie hacia adelante y adoptó la postura que Ren le había enseñado. Ozpin ayudó a perfeccionar y Crow se volvió sucio y brutal. No era Yang Xiaolong, pero podía defenderse. Tendría que hacerlo. El Nuclear no era mucho mejor y eso era evidente en la forma en que se esforzaba por respirar y no lo atacaba, a pesar de su ventaja. El jinete estaba desplomado sobre su cuello con un brazo a cada lado arrastrándose en el agua, y la hoja alojada en su costado había sido clavada aún más profundamente por su caída improvisada en el acueducto. Los dos eran los peores por el desgaste, así que había hecho una maldita mejor vista que la primera vez. Los sonidos de los disparos habían cesado desde arriba. ¿Seguían vivos los supervivientes que había dejado en ese restaurante? No tenía ni idea ni forma de saberlo.
Todo lo que podía hacer era mantener a raya esta cosa y tratar de volver con ellos. Con eso en mente, se deslizó hacia adelante a través del agua, dirigiéndose lentamente hacia los Grimm. No se amilanó, pero tampoco cargó contra él. En lugar de eso, estabilizó sus pezuñas y lo observó con recelo. Su enfrentamiento no fue cosa de leyendas, ni de cerca. Jaune se lanzó y casi se tropieza en el agua, lo que afortunadamente significó que sus pezuñas se levantaron y golpearon el aire. Cuando fue a buscar su espada, ésta se apartó, presentándole su otro flanco. A pesar de todo, se estrelló contra él, enganchando sus brazos alrededor de uno de sus cascos y empujando con los hombros y el cuerpo. Le soplaron más gases nocivos en la cara, pero contuvo la respiración y siguió luchando hasta que, con un grito de sobresalto, el Nuclelavee cayó hacia atrás. Se empaló en Croce Amors una vez más. Sus patas le dieron una patada débil y una de ellas le alcanzó el costado de la cabeza, tirándolo al agua con un chapoteo. Jadeó en busca de aire mientras se acercaba y rápidamente miró hacia la bestia, preparado para un ataque que nunca llegó. Los Grimm sufrieron un último espasmo y se quedaron quietos. Motas de su carne comenzaron a descomponerse y a ser arrastradas por el agua. Por fin, graznó. Exhausto, se arrastró hacia su cuerpo para liberar su espada. No tenía fuerzas para envainarla, ni la vaina se dio cuenta a segunda vista. Lo había dejado en el patio. Los supervivientes. Tenía que encontrarlos. Con la espada en una mano y la otra agarrándose la pierna herida, Jaune se arrastró cuesta arriba hacia terreno llano, escuchando desesperadamente los sonidos de cualquier lucha, cualquier Grimm o incluso los gritos de los moribundos. Todo lo que podía oír era un zumbido sordo en su cabeza, como la estática, eso y el torrente del agua. Al llegar a la cima, su mano se estiró y se aferró a algo suave y firme al mismo tiempo. Sus ojos lo buscaron un momento después, y a través de la bruma de la fatiga, el veneno y la pérdida del aura vio lo que parecía ser una bota negra. Tenía la mano alrededor del tobillo, agarrándolo. Era el pie de una persona, no el de un Grimm. Con este último pensamiento le fallaron las fuerzas. Se desplomó en el terraplén. Barra. Fue el grito de algún pájaro lejano lo que lo despertó, pero sus ojos no se abrieron a un canto alegre o a un brillante día de verano, sino más bien a una tienda de campaña de color crema blanco y una agonía abrasando su cuerpo. Se dobló solo por instinto, ahuecando la cabeza con una mano mientras gemía en voz alta. ¿Iba a ser este su destino, pasar de un campo de batalla a otro y desmayarse cada vez? Primero con el océano y ahora con Kuroyuri, parecía que despertarse en una cama extraña se había convertido en la norma. Jan podría haber tenido algo que decir al respecto. Ren le advertiría por ser tan imprudente, y con razón. No tenía mucho sentido volver si lo mataban como un imbécil. Luché contra los Nuclelavee, relató, tratando de averiguar qué había sucedido. Un breve arrebato de orgullo lo llenó. Yo maté al Nuclelavee. A partir de ahí, recordó haber intentado salir del acueducto antes de ver a alguien y desmayarse. Definitivamente había sido una persona, como si el hecho de que estuviera vivo no fuera una pista suficiente. Entonces, ¿habían escapado también los supervivientes? ¿Lo habían recogido y lo habían puesto a salvo? Nada en su entorno respondía a eso. Estaba en una cama baja algo destartalada y equilibrada sobre listones de madera. Su edredón era a la vez una sábana de lino y también una manta de piel de oveja de algún tipo tirada por encima. La tienda estaba desnuda, increíblemente. Había un poste central que ayudaba a sostenerlo, pero aparte de eso no había ni siquiera un armario o un taburete. Su espada y su escudo no se veían por ninguna parte. Fue esa comprensión la que lo obligó a ponerse de pie, incluso si casi grita en el momento en que puso algo de peso sobre su pierna izquierda. La herida del Nuclelavee seguía allí, vendada, pero el dolor era un recordatorio constante. Cautelosamente, lo probó de nuevo, y le resultó más fácil pararse sobre él una vez que se acostumbró. Le dolía, y caminaba cojeando, pero podía caminar y ese era el punto. Tenía que encontrar su espada. Era lo último que le quedaba de Pirra. La solapa de la tienda no estaba asegurada y se abrió cuando él empujó. La luz del sol de la madrugada bañaba su delgada camisa y sus pantalones igualmente delgados, los restos de la tribu de las Ari, o al menos lo que no se había arruinado y manchado de sangre sin posibilidad de reparación. Tenía el pelo suelto y la barbilla sin afeitar, aunque imaginaba que todavía tenía un tono amarillo molesto e infantil. Probablemente parecía tan demacrado como se sentía, que era algo así como un hombre atrapado bajo una cabeza de toro.
Aún así, salió tambaleándose y se adentró en un camino de tierra desgastado que discurría entre una serie de tiendas de campaña y carpas en forma de cono. Venían en varios colores y estaban dispersos al azar, sin tener en cuenta el tema, el sentido o el orden. Podría haberle recordado a un carnaval si no fuera por la falta de canciones, bailes o diversión. Alguien que caminaba cerca lo vio, maldijo y se alejó corriendo. ¿En qué me he metido ahora? Una conmoción a la izquierda llamó su atención, el sonido de las voces, pero también el crujido de la madera contra la madera. Gravitó hacia él, reconociéndolo como una especie de combate a medida que se acercaba. Había un hueco entre dos tiendas y él se abrió paso, saliendo a un círculo áspero hecho de troncos. En el interior, un hombre luchaba contra una niña de no 10 ni 11 años. Ambos usaban espadas de madera, pero esa concesión fue todo lo que recibió la chica. El hombre la retorció y la desarmó, luego le dio un golpe en la cara. «Suelta tu arma o muere. Vete a la mierda», respondió la chica. Una gran charla de alguien con el labio partido. El día que puedas respaldar tus amenazas es el día en que me las tome en serio. El hombre le dio una patada con la espada y, para crédito de la chica, ella la atrapó. «Tómate un descanso. Continuaremos más tarde». «¿Por qué no ahora?», preguntó la muchacha. «Todavía puedo luchar. Porque, si usaras esos sentidos que he estado tratando de taladrarte, te darías cuenta de que tenemos un invitado no invitado». Esa fue la señal para que su atención se volviera hacia él, y Jaune la soportó sin ninguna muestra de debilidad, manteniéndose firme incluso con su pierna lesionada y sus bajas reservas. Se acercó al cuadrilátero, sin ver ninguna señal de tratar de esconderse. Muchos de los que estaban alrededor y delante de sus tiendas también se habían fijado en él, y algunos se detuvieron con las manos en las armas para observarlo. Se relajaron cuando quedó claro que estaba desarmado. De cerca, el hombre tenía al menos unos 40 años, cabello gris y piel canosa. Vestía una camisa holgada de cota de malla y un arnés de cuero, del que colgaban varios cuchillos. La niña, por otro lado, era bronceada y baja, con el pelo negro recortado y ojos azules helados. Jaune se concentró en el hombre y asintió. «Estoy buscando mi espada y lo que pasó con los supervivientes que encontré en Kuroyuri». «¿Sabes dónde estoy?». «Sí, lo sé», dijo. «Sin embargo, no estoy seguro de que lo hagas». No necesitaría preguntar si lo hiciera. Llámalo de mal genio, pero no estaba de humor para esos juegos, no con Croce Amors fuera de control y el destino de aquellos por los que había arriesgado su vida en duda. «¿Qué pasó con los sobrevivientes?». «Llevado a la aldea más cercana», dijo el hombre. «Preguntaron por ti, o una muchacha lo hizo, pero estabas demasiado herido para hacer el viaje». El alivio se apoderó de él. Habían sobrevivido, y Annie también, por lo que oía. Eso fue, honestamente, fue perfecto. Fue liberador y emocionante al mismo tiempo porque fue la prueba definitiva, de que podía cambiar la forma en que iban las cosas. Podía marcar la diferencia, aunque solo fuera en la vida de unas pocas personas. «Gracias por eso», dijo, asintiendo. «Pero eso solo responde a una de mis preguntas. ¿Dónde está mi espada?». La chica de antes, que aún no había abandonado el ring, había comenzado a temblar en el momento en que apareció. Ahora, furiosa por haber sido ignorada tan fácilmente, pisoteó un pie y apuntó su espada de madera hacia él. «Deja de ignorarme, bastardo». Jaune y el hombre se detuvieron. «¿Hay algún problema? ¿Me escuchaste? Deja de ignorarme. Vienes aquí e interrumpes mi entrenamiento, y luego te quedas allí haciendo preguntas estúpidas. Tu espada obviamente no está aquí, así que deja de hacerme perder el tiempo y vete a la mierda». El lenguaje era bastante sorprendente para alguien tan joven, pero la pura arrogancia, diferente de la de Weiss, más primaria, lo sorprendió. Escuchó al entrenador murmurar algo sobre mocosos, pero el hombre se alejó, dejando que Jaune se encargara de ello. «Lo siento si te ignoré», dijo él, sin lamentarlo en absoluto, pero sabiendo que decírselo a una niña enojada no la calmaría en absoluto. «Solo estaba tratando de averiguar dónde está mi espada y griega». «Espada, espada, espada, ¿es eso todo en lo que piensas?». Los ojos de Jaune se entrecerraron. «¿Es importante para mí?». «¿Sí? ¿Es sentimental?». La muchacha se burló de él. «Es la espada de tu papá y te la dio cuando murió». «De mi amigo, en realidad», dijo. «Y murió por ello». Esperaba que retrocediera o jadeara. En cambio, se rió. «Solo demuestra que eras demasiado débil para detenerlo». Se oyó un fuerte crujido. Podría haber sido su paciencia. «Disculpa».
Estabas débil, repitió ella, sin percibir la repentina tensión en el aire. Todos los demás lo hicieron. Se alejaron, con las manos en la mano tratando de alcanzar las armas al sentir la amenaza en el aire. Apuesto a que tu amiga murió maldiciendo lo débil que eras, porque si fueras más fuerte todavía estaría viva. Tengo razón, ¿verdad? Ella se echó a reír. Eres patético. Solo un patético y débil pedazo de mierda. La respiración de Jaune salió lenta y mesurada. Mantén la calma, se dijo a sí mismo. Pirra tendría tu cabeza si usaras lo que ella te enseñó en un niño, incluso si es en su honor. Su mano, apretada en un apretado puño blanco, se aflojó. Tal vez lo era, admitió, porque en realidad, todo era cierto. Excepto por la parte en la que Pirra lo maldijo, por supuesto. Sabía que ella no lo habría hecho. Pero ahora soy más fuerte y todavía necesito mi espada. Me apartaré de tu camino. Puedes volver a ser golpeado si realmente quieres. Una espada de madera lo detuvo antes de que pudiera irse. La muchacha sostuvo su espada frente a él. No, espera, dijo ella, sonriendo cruelmente. Tú quieres que te devuelvan tu espada y yo quiero un mástil. ¿Qué tal si me muestras cuánto más fuerte eres realmente? Suspiró. ¿Tenemos que hacer esto? Estoy herido, por no hablar de que estoy desarmado. Entonces supongo que estás jodido, ¿no? Se rió la chica, balanceándose hacia su cabeza. Fue un buen golpe, un golpe rápido, y bien dirigido. Crujió ruidosamente contra la palma de su mano. La muchacha jadeó. ¿Qué? La empuñadura, de madera y cuero, se estrelló contra su estómago cuando él volvió a clavarle la espada. Ella cayó con un jadeo, soltándolo mientras él lo giraba hacia un lado y alrededor, arrastrándola hacia él y por encima de una rodilla. La niña dio un impresionante salto mortal antes de aterrizar de espaldas en una nube de polvo. Miró al cielo en estado de shock, y luego la punta de la hoja de práctica que descansaba contra su garganta. ¿Ya terminamos?, preguntó, consciente de las risas de la multitud. Ella también lo era, si sus mejillas enrojecidas eran una indicación. Vete a la mierda, gruñó ella, apartando la espada de un manotazo. Se puso de pie y corrió hacia su entrenador, robando la espada del hombre mientras suspiraba y negaba con la cabeza. Se lo daría a ella. Tenía una alta tolerancia al dolor. La mayoría de los niños de su edad habrían llorado después de que les hubieran soplado el viento de esa manera. Sin embargo, Guts no estaba a la altura, y no estaba de humor para jugar bien. Ya era bastante malo que hubiera perdido su espada, pero ella había insultado a Pirra a sabiendas. Nadie se salió con la suya. Ella se abalanzó sobre él y lo atacó en la cara, gritando mientras lo hacía. Su propia espada se movió para bloquearla y vio que sus músculos se tensaban por el impacto. En el último segundo, retrocedió y fintó, haciéndose a un lado. La muchacha, tan segura de que haría contacto, se extendió demasiado y tropezó. Se las arregló para mantener el equilibrio, o al menos lo hizo hasta que él enganchó los dedos de los pies detrás de su pie y se lo llevó. La multitud volvió a reír cuando golpeó el polvo. Bajó una mano con rabia y rodó hacia un lado, poniéndose de pie y cargando una vez más. 1, 2, 3 tajos salvajes fueron esquivados con relativa facilidad, incluso si podría haberlos desviado. En la tercera, se deslizó y le golpeó los nudillos, ganándose un aullido de ella cuando dejó caer su arma. Lo atrapó con un pie, lo pateó hacia arriba y lo habría atrapado si no fuera porque él lo atrapó con la hoja de la suya. Con un movimiento casual, se lo devolvió al entrenador de antes, quien lo atrapó con una risa ronca. Ya hemos terminado, dijo, sosteniendo la espada bajo su barbilla. Esta vez lo hizo una declaración y no una pregunta. No eres malo, especialmente para tu edad, pero realmente necesitas aprender a controlar ese temperamento tuyo. Era como Weiss y Yang juntos, excepto que sin el autocontrol de ninguno de los dos. Preferiblemente antes de que alguien lo controle por ti. Permanentemente. Vete a la mierda, pedazo de mierda. Te arrancaré la cabeza y esa boca, dijo él, golpeándola en la cabeza con suavidad no demasiado suave. Cayó de rodillas con un jadeo. Hablar así no te hace fuerte. Te hace sonar como una idiota. Exacto, dijo una voz desde atrás. La chica que estaba delante de él jadeó y se puso blanca y la multitud que miraba se quedó en silencio. Las acciones hablan más que las palabras, como te he dicho una y otra vez. Si quieres hablar con la boca abierta, será mejor que estés preparado para respaldarlo, porque no estaré allí para ayudarte cuando luches contra alguien a quien no puedes derrotar. Y tu lenguaje no te hace fuerte.
No impresiona a nadie, y menos a mí. La niña parecía estar al borde de las lágrimas. Lo siento. Yo. Disculpas son para los débiles, Bernal. Hazte fuerte o apártate de mi vista. Insensible, imperioso y con un desprecio causal por el niño avergonzado que tenía delante. Habría reconocido el tono en cualquier parte, y la voz, pero aún así se volvió para asegurarse. Era más joven, sin duda, tenía la cara más fresca y no tenía algunas de las líneas que él había visto en el futuro. Era un poco más alta, un poco más arrogante, y se atrevía a decirlo, se parecía más a Jan que nunca, pero su cabello negro, sus ojos carmesí y la sonrisa que llevaba la marcaban como una mujer muy diferente. Raven Branwen. Vaya capítulo, ¿no lo creen? Bueno, gracias por escuchar, nos vemos en un próximo vídeo, y recuerden que voy a empezar a subir vídeos de otros de fanfics, para variar el contenido. Me voy, bye. Desaparezco, mira. Ya me fui.